Ojos bien cerrados, una de las películas más enigmáticas de Stanley Kubrick, narra la historia de Bill y Alice Harper, un matrimonio aparentemente perfecto en Nueva York. Él es un médico respetado, ella una ama de casa. Sin embargo, tras las cenas elegantes y las sonrisas cómplices, algo se quiebra. Todo comienza con una confesión. Alice le revela a Bill un sueño íntimo, una fantasía que involucra a un extraño. Kubrick, maestro del suspenso psicológico, nos arrastra entonces a una noche alucinante. Bill, herido y confundido, deambula por las calles iluminadas de neón donde cada encuentro es un reflejo de sus conflictos internos. ¿Qué secretos esconden esas máscaras? ¿Por qué una contraseña llamada Fidelio? ¿Y qué hay detrás de las conversaciones de Bill y Alice? Intentaré responder estas preguntas y muchas más mediante un análisis psicológico a lo largo del video. Sin más, vamos con el análisis. Pienso que la base de toda la película y sus mensajes está en la conversación entre Alice, interpretada por Nicole Kidman, y Bill, interpretado por Tom Cruise. La conversación inicia cuando Alice le revela a Bill una fantasía naval, confesándole que estuvo dispuesta a abandonar su vida por un hombre que ni siquiera conocía bien. Al revelar esta fantasía, Alice no pretende destacar la figura del hombre en sí, sino señalar una falta en Bill. Ella le quiere hacer ver que él ya no es aquello que despierta su deseo, sino que éste ahora es una figura ausente. Esta revelación genera en Bill una crisis, pues pone en entredicho su lugar en el deseo de Alice. Aquí es importante tener en cuenta la demanda implícita en la confesión de Alice. Ella no lo hace para herir a Bill, sino para hacerle una pregunta inconsciente. ¿Sigo siendo tu objeto de deseo? Lacan decía que toda demanda de amor es, en el fondo, una pregunta por el propio valor en el campo del otro. Esta misma pregunta debió surgir en Alice antes de la conversación, pues en escenas anteriores vemos a Bill mostrándose desinteresado en su esposa. En un momento, Alice le pregunta, ¿cómo me veo? Y él le responde simplemente bien, sin ni siquiera mirarla. A su vez, la reacción de Bill no es hacia la fantasía de Alice en sí, sino hacia la pérdida de su lugar como objeto de deseo. Para Lacan, el sujeto histérico, como Bill en este caso, intenta restablecer su valor por el otro mediante una serie de actos que, en lugar de satisfacer el deseo, lo desplazan a través de distintos significantes. A partir de aquí, Bill inicia una serie de sucesos con significados muy interesantes. Por ejemplo, la visita a una trabajadora llamada Domino. En este caso, Bill no busca una satisfacción placentera, sino que de manera inconsciente intenta ser alguien deseable. Sin embargo, cuando está a punto de concretar el encuentro, recibe una llamada de Alice, lo que frustra el acto. Este momento revela que el deseo de Bill no está en Domino, sino en recuperar el reconocimiento de Alice. Otro aspecto relevante de la película es que Bill ofrece dinero en múltiples ocasiones a lo largo de la película. Para Lacan, el dinero en este contexto no es un simple medio de intercambio, sino un símbolo de un intercambio simbólico que nunca satisface la demanda real. En este caso, es el reconocimiento amoroso. Metafóricamente, al pagar, Bill intenta comprar su lugar en el deseo del otro. Después del encuentro con Domino, Bill se encuentra con Nick en un club de jazz, donde su amigo toca el piano, tal como le mencionó en la fiesta de Navidad organizada por el cliente de Bill al inicio de la película. En este club, Nick le revela a Bill que suele tocar en fiestas privadas donde los asistentes usan máscaras y capas. Bill le dice que quisiera ir también, y tras mucha insistencia, Nick acepta, pero le advierte que deberá entrar por su cuenta. Además, le menciona que para entrar necesitará una contraseña, Fidelio. Es evidente que esta contraseña hace alusión a la fidelidad. Nick también le advierte que puede ser peligroso asistir a ese lugar. Esto es importante porque, para Lacan, el deseo se alimenta de la prohibición. En este caso, el peligro no es físico, sino que simboliza la amenaza de exponer la fantasía inconsciente de Bill como una ilusión. Esta fantasía o deseo no es otra cosa que controlar los deseos de Alice. En esta parte, Nick es crucial, ya que puede ser interpretado a través del concepto lacaniano del sujeto supuesto a saber. Para Lacan, el sujeto supuesto a saber es aquel a quien se le atribuye un conocimiento oculto sobre el deseo del otro. En la película, Bill cree que Nick sabe algo que él ignora, el acceso al club, que en términos lacanianos representaría el deseo. Sin embargo, Nick solo conoce lo superficial del ritual, las contraseñas y las máscaras, pero no el verdadero secreto. Su conocimiento es limitado, pero Bill lo idealiza como un puente hacia el otro. Esto refleja la idea de Lacan de que el otro no existe como una entidad completa, sino como una estructura fracturada. Sus mensajeros, en este caso Nick, solo transmiten fragmentos de un código sin un sentido último. Luego viene la loca escena de la entrada a la mansión secreta. Bill llega en taxi y al llegar un guardia le exige la contraseña, a lo que Bill dice Fidel, y es escoltado al interior, donde un hombre enmascarado le pregunta qué desea, a lo que él responde quiero mirar, y se le permite quedarse como observador. La ironía de la contraseña es evidente.
Bill usa una palabra asociada a la fidelidad para acceder a un espacio lleno de lo contrario. Esto refleja la paradoja lacaniana. El deseo siempre gira en torno a un objeto perdido, en este caso, la fidelidad que Bill intenta recuperar. Por su parte, el guardia actúa como un agente del otro, encarnando la ley simbólica que regula el acceso al goce. Su presencia no está para proteger, sino para preservar la ilusión de que el club es un espacio exclusivo y trascendente. Una vez dentro, Bill, completamente enmascarado, observa un salón donde decenas de personas enmascaradas participan en actos que parecen coreografiados, mientras un hombre con una capa roja dirige el ritual. En este caso, las máscaras no ocultan identidades, sino la naturaleza enmascarada del deseo mismo. Para Lacan, el deseo siempre está mediado por significantes, palabras, símbolos que lo disfrazan. Las máscaras vendrían a ser metáforas de cómo el deseo se presenta como un enigma que nunca se resuelve. Luego, Bill es descubierto como un intruso, por lo que le hacen quitarse la máscara y la capa para que todos vean quién es. Enseguida, una mujer enmascarada se sacrifica para salvarlo, y el hombre con capa roja le dice, nunca deberías haber venido aquí, y no vuelvas jamás. El sacrificio de la mujer enmascarada puede significar aquello que causa el deseo, pero que nunca puede alcanzarse. Al sacrificarse, se convierte en un fantasma que perseguirá a Bill, recordándole que el deseo siempre está ligado a la pérdida. Lacan diría que su acto no es heroico, sino una manifestación de la falta. Salva a Bill para mantenerlo en el circuito del deseo insatisfecho. La advertencia del hombre con capa roja, jamás regreses, no es una amenaza, sino una ley simbólica que sostiene el deseo. La prohibición no suprime el deseo, sino que lo mantiene vivo. Al expulsar a Bill, el club preserva su estatus como el otro inaccesible, asegurando que él siga obsesionado con lo que no puede tener. Esta expulsión también lo expone a lo real, al vacío detrás de la fantasía. El club no tenía un secreto que descifrar, solo un teatro de significantes vacíos como máscaras y rituales que ocultan la ausencia del sentido. Al día siguiente, Bill recibe una nota anónima en su casa. Cuida de tu familia. La familia, para Lacan, es una estructura que regula el deseo mediante prohibiciones y mandatos sociales. La nota puede que no sea una amenaza, sino un llamado a reintegrarse en su rol como esposo y padre, abandonando la búsqueda del goce imposible. La frase, cuida de tu familia, refuerza la idea de que el orden social depende de la represión del deseo. Bill debe aceptar que su lugar está en el mundo simbólico, el matrimonio, sus responsabilidades, y no en lo real, el goce desenfrenado. Tras la experiencia en el club, Bill intenta regresar a la normalidad. Las calles decoradas con luces y adornos navideños, junto con los mensajes publicitarios de Santa Claus, representan el orden simbólico, la red del lenguaje y la cultura que Bill intenta reconstruir después de haber confrontado lo real en la mansión secreta. Para Lacan, lo simbólico funciona como una barrera frente a lo real, y en este contexto, las luces de Navidad aparecen como significantes vacíos que buscan encubrir el trauma. La mirada de Bill refleja su angustia, el impacto de haber enfrentado la falta del otro. Ahora comprende que el deseo no tiene un objetivo definitivo, y por ello, el mundo simbólico que lo rodea, como los anuncios, las calles iluminadas, le parece tan vacío como la experiencia vivida en la mansión. Acto seguido, Bill visita la morgue del hospital donde trabaja y descubre que Man, la trabajadora, intentó salvarlo en el club. Un colega le muestra el cuerpo y le dice, era preciosa, pero mírala ahora. Este representa aquello que causa el deseo, pero que nunca puede poseerse. Cuando Mandy aún vivía, era un enigma por descubrir, por qué se sacrificó por mí. Sin embargo, una vez más, su cuerpo expuesto revela el verdadero significado. Solo carne, un resto de lo real que desmonta la fantasía. La frase, era preciosa, pero mírala ahora, subraya que el deseo solo existe mientras el objeto permanezca ausente o idealizado. La Mandy expone que el deseo es una fantasía sostenida por la falta. Bill, al observar el cadáver, no ve a Mandy, sino su propia mortalidad. Lacan vincula el deseo con la porque el sujeto solo desea lo que está perdido. La escena funciona como un recordatorio para Bill de que el deseo es un circuito que gira alrededor del vacío. Para Lacan, el intento de alcanzar el goce es un exceso que el sujeto no puede soportar. Andy también refuerza esa imposibilidad. Bill, ya agobiado, regresa a casa y tiene una conversación tensa con Alice. Al regresar, trae consigo la comprensión de que el deseo no tiene un objeto fijo. El relato y la confesión que le hace a Alice no son una confesión de culpa, sino un intento desesperado por simbolizar lo real, aquello que vivió en la mansión, algo que el lenguaje nunca puede captar por completo, como suele suceder en los sueños. Lacan señala que el lenguaje siempre fracasa al intentar nombrar lo real. Cuando Bill describe lo que vivió en la mansión secreta,
Sus palabras son vagas. Había gente, máscaras, no pudo haber pasado algo terrible, y expresiones similares. A continuación, viene una escena sumamente interesante, la escena final, donde Alice y Bill se encuentran en un centro comercial con su hija Helene. El ambiente navideño, como se mencionó anteriormente, representa la estructura social, una fantasía colectiva de familia unida, consumo, felicidad y estabilidad. Sin embargo, lo más importante aquí es la conversación entre Alice y Bill. En este diálogo están implícitos los deseos de cada uno, aunque no logran concretarse en palabras. Aún así, Bill intenta que Alice exprese aquello que insinúa. Alice le dice que deberían dejar de hacer eso que ya saben, a lo que Bill pregunta ¿qué cosa? Alice responde de pensar en estas cosas. Aunque aquí la conversación está resumida, Alice está proponiendo una solución final al conflicto. Sin embargo, para Lacan, lo reprimido siempre retorna. El intento de eliminar todo aquello es un acto fallido, pues el deseo y su falta intrínseca son elementos que constituyen el sujeto. El para siempre de Bill representa una especie de negación a aceptar que otros deseos inconscientes, no normados por la cultura o la sociedad, volverán a aparecer en su relación. La respuesta de Alice, al decir que prefiere decirlo por un largo tiempo, en lugar de para siempre, muestra una postura más madura. Ella ha entendido que debe mantener los ojos cerrados por el bien común de su familia. Esto no significa que esta sea la manera más adecuada de tomar decisiones, pero en este contexto parece funcionar. Alice también le dice que deberían estar agradecidos de estar juntos y que lo único que queda por hacer, esto puede interpretarse como el acto desde la perspectiva de Lacan. Para él, el acto nunca satisface el deseo, porque como se mencionó varias veces aquí, el deseo es un deseo de falta. Es decir, el deseo representaría solo un fantasma de la reconciliación, una capa para ocultar otros deseos reprimidos. Al final, Ojos bien cerrados es una película sobre las máscaras que todos llevamos para ocultar lo que nunca nos atrevemos a admitir, que el amor, el deseo e incluso la propia identidad son terribles e inestables, gobernados por preguntas sin respuesta. Kubrick nos muestra que tras la fantasía y los rituales no hay monstruos ni héroes, solo seres humanos frágiles intentando llenar vacíos con espejismos. Bill y Alice no resuelven su conflicto porque no hay solución, solo una elección. Vivir con la duda, aceptar que nunca seremos dueños absolutos del deseo del otro y que quizás en esa incertidumbre radique la verdadera intimidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó el video me ayudarías muchísimo dándole like y suscribiéndote al canal. Si quieres que analice otra película o algún personaje en particular, déjamelo saber en los comentarios. También te invito a compartir tu opinión sobre lo que discutimos hoy. Me encantaría leer tus pensamientos. Cuídate y hasta la próxima.